hay un sutra que dice no percibir nada en términos de existencia o no existencia es la verdadera liberación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? A mí me encanta decir así de pura manera, es súper fácil, pero en realidad, claro, para mí es súper fácil, pero no sé si es así. Pero bueno, es mi cabro chico que le gusta eso. Ah, no, es súper fácil. Ya, vamos a darle curso al cabro chico para que no disfrute. Súper fácil. Ya, dice, acá hay un sutra que dice que no percibir nada en términos de existencia o no existencia es la verdadera liberación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué está diciendo? De alguna manera nosotros tendemos a asociar la existencia con la manifestación, con lo que podemos ver o sentir. ¿Estamos? Entonces, decimos, por ejemplo, esto existe, esto no existe. Esto existe, eso no existe. Esto existe, esto no existe. ¿No? Entonces, de alguna manera, el tener ese pensamiento dual de existencia y no existencia es justamente lo que nos tiene atrapados en el maya. ¿Estamos? Porque de alguna manera estamos dividiendo en forma espontánea o natural o ignorante lo que la existencia en sí mismo es, porque básicamente, o lo que la no existencia es en sí mismo, depende de cómo lo vamos a llamar, con un pensamiento dual, y no entender que finalmente solo existe la conciencia o la ausencia de conciencia. ¿Cómo la ausencia de conciencia? Claro, porque resulta de que esta taza es consciente de sí misma, si no podría existir. Y por lo tanto, al existir como taza, el existir como conciencia de sí, está en la dualidad. Y aquello no es dual. Por lo tanto, la realidad es ausencia de existencia. O ambas cosas, no hay ni ausencia de existencia ni existencia. Lo que pasa es que dijiste ausencia de conciencia. Por eso, entonces, la realidad es ausencia de ciencia, es ausencia de conciencia y presencia de conciencia. No me entra. Es que por eso, porque estás con un pensamiento dual, por eso no te entra. Porque tiende a asociar la conciencia con algo que no sabes lo que es, pero que permite ser. Y que permite darme cuenta de qué es, que soy, qué es. Ok, ya, ahí sí. Entonces, como está en ese pensamiento dual que considera ¿qué era lo que consideraba? Que no existe la no conciencia. Claro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque asocia la conciencia con existencia. No asocias la conciencia con no existencia. Y la no existencia es ninguna Brahma. O Brahman no manifiesto. Y la existencia es Saguna Brahma o Brahma con conciencia. ¿Con conciencia de qué? Con conciencia de sí. ¿Y cómo tiene conciencia de sí? Que en cada manifestación material, desde el pensamiento más sutil hasta el átomo o hasta el neutrino más denso. Entonces todo ese proceso es existencia. Y para que eso pueda existir es conciencia. Y por lo tanto es dual. ¿Comprenden, no? ¿Ah? ¿Esta taza tiene una cierta conciencia de que es taza? Claro, pero el punto es que no tiene una conciencia antropomórfica humana. Ya, pero tiene su... Es que si no lo podría hacer. Ya. ¿Por qué los átomos se ordenaron en taza y no se ordenaron en mesa, siendo que son solo átomos? Si todo lo que existe es solo conciencia. En distintos grados de densidad, en distintos grados de como la espalda que acá que habíamos visto, en distintos grados de vibración. Entonces, en un grado de vibración más lento es taza, en un grado de vibración más rápido es, qué sé yo, agua, en un grado de vibración más es aire,
Y así, pero solo existe conciencia nomás. No hay nada más que conciencia, como manifestación. Entonces esa conciencia está sostenida por la ausencia y conciencia. Entonces entramos en un terreno más sutil, porque antes íbamos a hablar de la conciencia, acá y va. Pero si vamos más sutil aún, lo que pasa es que no es el vacío, porque vacío implica que hay algo lleno. Yo en el momento que yo digo vacío puedo comparar, y está más allá del vacío, contiene el vacío y contiene el no vacío. Aquello contiene el vacío y el no vacío, por lo tanto contiene, por decirlo así, la conciencia y la inconsciencia, o ausencia, por más que inconsciencia diremos ausencia de conciencia. Entonces, es nada, nada para nosotros. Porque si digo algo, ya estoy manifestando. Entonces, por eso no es concebible por la mente. Entonces, cada vez que usamos palabras estamos en algún punto limitando nosotros mismos nuestra propia experiencia. Porque estamos tratando de, a través de una experiencia dual, experimentar algo que no es dual. ¿Sí? O sea, esto es conciencia, ¿ya? Claro. ¿Ya? Entonces está la conciencia y la... Y aquello. Y aquello, ya. Esa era Aquello, mi pregunta. aquello. Para, Aquello que trasciende. que tú le dices ahora como la, entre palabras, la no conciencia, ¿no? Claro. Ya, Ya. eso, ya. Que en realidad, como te decía, si nos ponemos bien estrictos, tendría que... Porque claro, uno tiende a caer en eso. Entonces, tiene que ponerse bien estricto en términos del uso del lenguaje. ¿Estamos? Porque a veces es más fácil decir no conciencia, pero al decir no conciencia está entrando nuevamente en la dualidad, es aquello. No tendemos a decir aquello, sino que cuando tendemos a denominar no existencia, ¿estamos? Claro, ahí podrías, sí, pero me entiendes. Sí, eso es lo que quiero decir. Ya, entonces dice, hay un sutra que dice que no percibir en términos de existencia en existencia es la verdadera liberación. ¿Y qué significa eso en términos de existencia o no existencia? Que tanto lo que existe como lo que no existe es aquello. Y por lo tanto lo que no existe es aquello, y lo que está existiendo también es aquello. Y si yo soy aquello, ninguno de los dos me molesta, ni me incomoda. ¿Estamos, no? Y les vuelvo a decir esto, no lo pueden entender con la mente. Así que suelten la mente y hablan con eso. ¿Ya? Porque además uno entra en el autojuicio. Bueno, ¿estoy entendiendo? ¿No estoy entendiendo? ¿Soy capaz? ¿No soy capaz? ¿Cacho? ¿No cacho? Y no hay nadie que necesite cachar nada, porque es como, me doy cuenta, no me doy cuenta que soy la Cecilia, me doy cuenta, no me doy cuenta que soy el Jan. No. ¿Me explico, no? Siempre uno es. Si cuando yo estoy dormido despierto, no digo quién soy. Simplemente me reconozco automáticamente como siendo quien soy. Puede que no reconozca el lugar, pero puede que no me acuerde el nombre incluso. Pero no puedo no dejar de sentir la conciencia de sí. Entonces no necesito decirme a mí en ese instante estoy existiendo, porque no puedo evitarlo. Entonces no puedo evitar el ser consciente. No puedo evitar ser quien soy, sea consciente o no consciente de ello. Y si entro en el cuento de la, de la mente, yo mismo me divido a mí mismo. Y yo mismo entro en un pensamiento dual, que finalmente siempre el pensamiento dual, a la larga o a la corta, me lleva al sufrimiento. Porque es parte del proceso, no es que sea ni bueno ni malo, sino que es simplemente cómo funciona la existencia. ¿Estamos? Ay, ¿lo encuentro tan liberador eso? Sí, pues, es que por eso se llama liberación. De ahí la palabra liberación, porque uno se empieza a liberar de la estupidez. Bueno, perdón. La percepción errónea de sí mismo. Ya.
Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, cuando realizamos la pureza de la mente, se conoce como percibir la existencia. ¿Estamos? Entonces está queriendo decir ahí que cuando la mente está totalmente pura, percibimos la existencia, dicen, oh, todo eso que existe es Brahman, o aquello. Estoy percibiendo la existencia, pero como una totalidad. No estoy percibiéndola como algo separado de mí, por decirlo así. ¿Me explico? ¿Estamos? ¿Lo están leyendo ahí? Bueno, ¿cierto? Sí, Pero, se puede. un poquito, Difícil, No se puede. ¿sí? Es que para privilegiar la cámara. Pero se puede. bastante. Ya. Entonces, cuando realizamos la pureza, se conoce como percibir la existencia. Entonces, cuando yo tengo una mente libre de toda negatividad, digo, ¡oh, todo es Brahman! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué fantástico! ¿Estamos? Pero ahí estamos recién, como quien dice, sintiendo el olor al cuento. Eso no es por decirlo así, si lo vemos en términos budísticos, sería como la percepción de un bodhisattva. Me senté con una persona que llegó a un cierto nivel de realización, pero no está completo el proceso. Cuando está completo el proceso, se le llama un Buda. ¿Estamos? Pero cuando se da cuenta de que todo es Brahman, que tiene la pureza de la mente, está totalmente purito, ya se duchó en la ducha de Brahman, con la ducha de Brahman, y quedó limpiecito, dice, oh, ya, dice, puedo percibir la existencia como una totalidad, como una unidad. ¿Ya? Entonces, después dice, porque este es pillo acá, dice, si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama percibir, si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama no percibir la existencia. Es que aquí, según yo, habría una contradicción, porque dice, cuando realizamos la pureza de la mente se conoce como percibir la existencia. Si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama no percibir la existencia. Ah, ya, sí, está bien, está bien, soy yo el que estaba mal. Ya, estamos hablando del pensamiento dual, yo estoy mal, él está bien. Ya. Lo que pasa es que no lo había entendido. Dice, si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama no percibir la existencia, ¿no es cierto? Entonces, si no hay ningún pensamiento de que logré algo, se llama no percibir la existencia. El juego está diciendo, es que ahí está haciendo el juego. ¿Vamos? Ay, que tan interesante, esto de verdad demasiado sutil, por eso no lo entendía. Ya, me encantó. El punto es como bajo lo que entendí. Hoy, vamos a hacer un ejercicio de bajar lo que entendí. Entonces, si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama no percibir la existencia. Para poder lograr algo yo tengo que verlo. Tiene que estar dentro de mi campo de realidad. Entonces, si no está dentro de mi campo de realidad, no puedo sentir que logro algo. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces dice, si no surge entonces ningún pensamiento de logro, se llama no percibir la existencia. Entonces está diciendo, cuando estoy en Samadhi y no hay nada, no estoy percibiendo nada, por lo tanto no estoy percibiendo lo que existe. No está diciendo que uno no percibe a Brahman, o a la totalidad o aquello. ¿Me explico, no? Sí. Ahí queda claro el sutra, ¿no es cierto? Porque está hablando, porque es muy interesante, aquí habla de dos aspectos, habla del aspecto, dice, no percibir nada en términos de existencia o no existencia es la verdadera liberación. O sea, cuando percibo la nada y percibo la totalidad, cuando percibo lo no existente y lo existente, ya puedo decir, estoy liberado, porque percibo lo existente y lo no existente. ¿Estamos? Lo no existente es aquello,
y lo existente es lo que soy capaz de percibir. Un segundito que para bajar, ¿no? Entonces le dice, ¿y qué significa eso? Se le dice, cuando revisamos la pureza de la mente, se conoce como percibir la existencia. Cuando tengo la mente pura, puedo percibir y digo, todo eso que veo yo, ya todo eso que existe, pues dice, percibir la existencia, estoy percibiendo la existencia, y digo, todo esto es Brahman, es cuando tengo la mente pura. Pero después da un paso más y dice, entonces, si no surge ningún pensamiento de logro, de poder tener algo de que agarrarme, algo que desear, algo acá, se llama no percibir la existencia. En el fondo, estoy en Nirguna Brahman, donde no hay nada, donde solamente está aquello, y como aquello no está como en su aspecto y manifiesto, no puedo pretender lograr nada ahí, porque no hay nada que pueda lograr. Entonces eso se llama percibir la no existencia. Entonces, ¿cuándo percibo la existencia? Cuando mi mente está absolutamente pura y digo, todo es Brahman. ¿Y cuándo percibo la no existencia? Cuando estoy en estado de Samadhi, donde no hay nada y solamente percibo nada o aquello. ¿Ahí quedó más claro? ¿Qué me sigue? No, da lo mismo. No da lo mismo. Siento que no era, o sea, ya como que me respondí. Ya, te respondió. Sí. Entonces dice, cuando realizamos el estado en que los pensamientos no nacen o persisten, entonces dice, cuando hay pensamiento y cuando no hay pensamiento, si surgen o no surgen, si hay o no hay, si entonces ningún pensamiento o logro surge, se conoce como percibir la no existencia. Entonces dice, si aún teniendo pensamientos ¿cómo se llama? Pensamientos, y aún teniendo no pensamientos, ya, si estoy en un estado en que tengo pensamiento y no tengo pensamiento, ya, si aún teniendo pensamientos y no teniendo pensamiento, aún así no surge ningún pensamiento de logro, cuando yo le digo, maten el sentimiento de espera, maten el sentimiento de espera, cuando estén meditando, no esperen que suceda algo, no esperen, porque en el fondo básicamente el sentimiento de espera que necesita tanto la carne, cuando meditando tanto, mata el sentimiento de espera, mata el sentimiento de espera, mata el sentimiento de espera, la tenía loca la pobre, mata el sentimiento de espera, no. Ya, pero bueno, me decía, mata el sentimiento de espera. Ya, entonces, ¿comprenden eso? Ya, entonces dice, si entonces ningún pensamiento surge, se conoce como percibir la no existencia. En el fondo, estoy en un estado de que a pesar de que existe el nombre y la forma, a pesar de que existe la ausencia de nombre y forma, estoy en un estado en que el nombre y la forma, o la ausencia del nombre y la forma, ambos para mí son aquello o no existen, como objetos individualizados, sino que todo existe como una totalidad. ¿Ahí quedó más claro? Sí. ¿Estamos? A esto se le llama no percibir nada en términos de existencia o no existencia. Y ahí queda clarito. Dice, a esto se le llama no percibir nada en términos de existencia o no existencia. ¿Comprenden? ¿Y por qué es percibir la nada, independiente de que exista algo o no exista algo? Ahí está, ¿viste? Eso me pasa para eso. ¿Veis qué fácil? ¿Cómo se llama? El cabrón chico se le hizo la cola. Ay, qué entretenido. No me ha ayudado. Ya. El Surangama Sutra dice: la percepción discriminativa, la base sobre la que construimos nuestros conceptos, es el origen de toda ignorancia, avidya. Pero libre de discriminación, la percepción de que no hay nada que percibir es el nirvana o la liberación. ¿Estamos? Ay, ya. Ay, tan bonito esto. Y a pesar de que es budista. Y usan algunas mismas palabras, vidya, Sí, ¿no? usan- También en hindú. Sí, palabras Sí, no, hindúes. acuérdense que el budismo surge en la India,
Perdón, bueno, Buda nace en Nepal, en Lumbini, pero el budismo que nosotros conocemos, los occidentales, según nosotros nace en la India. Según los budistas, por lo que tengo entendido, hablan del Buda histórico. Se quieren decir que hay muchos Budas anteriores a Buda, y este es uno más de los tantos que vinieron supuestamente, según ellos, por lo menos es lo que dicen los budistas tibetanos, lo que yo he escuchado, pero como digo, yo no tengo mucha idea de budismo ni sé mucho de budismo. Entonces, ellos dicen que no, que pareció al caso de los Tirthankara de, ¿cómo se llama?, de los jainistas, que los occidentales dicen que Mahavira fue el que inventó el jainismo, y los jainistas dicen, oye, pero si nosotros reconocemos todo esto, 9 pericos antes de Mahavira, y estos 9 pericos antes sostenían nuestra religión. O sea, como que él la inventó si resulta que él pertenecía a una tradición que hay 9 reencarnaciones, 9, por decirlo así, Jesucristos anteriores a Jesús. Es lo mismo, ¿estamos? Entonces, según ellos el budismo no surge con Buda, sino que Buda simplemente continuó una tradición que ya venía. Según los jainistas, ellos sí tienen como demostrar. En el caso, si uno estudia budismo, quizás podrá decir el Buda tanto, el Buda tanto, el Buda tanto, el Buda tanto. Yo no sé de budismo, por lo tanto ahí no puedo afirmar. Entonces, surge el budismo. Una de las posibilidades es que si él pertenecía a una tradición, esos textos pertenecían a su tradición, y esos textos tenían que ser hindúes. Y si no pertenecía, si fue como él dice el iniciador de esa religión, él, bueno, parte con el Sutra del Corazón, según tengo entendido, y las 8 nobles de verdades, que es ¿cómo se llama? El discurso que da en Sarnath, ¿se acuerdan de Varanasi? El Sarnath, el lugar donde Buda dio su primer, que era una estupa grande que uno tenía que ir en rickshaw, y que era como un jardín grande. Sí. Ese Sarnath, ahí fue donde dio el primer discurso y donde dio las 8 nobles de verdad. Si el budismo nace con el Buda, toda la parafernalia para poder estructurar la religión surgió de lo que había. Y lo que había era hindú. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, toda la parafernalia que nace Cristo dice un par de cosas, bla, 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 bla. Ya. Pero toda la parafernalia para poder crear el cristianismo se basa en el zoroastrismo. Porque básicamente todo lo que el cristianismo se desarrolla, no se desarrolla en Israel, se desarrolla en Alejandría y en Siria. Ahí es donde surge el cristianismo como cristianismo. ¿Estamos? Y ellos toman mucho del zoroastrismo, mucho prácticamente. Y también, como en Alejandría, de la religión egipcia. Por ejemplo, Jesús, como se llama, los que han querido destruir el cristianismo han usado como argumento el que muchas de las cosas, la hostia, Amón, qué sé yo, la Virgen, con el niño es Isis, y entonces como diciendo, es una religión chanta porque copia mentira, mucho no tiene nada de chanta, y bueno, los que quieren destruir la religión, la cultura del desamor que está en este momento imperando en el mundo quiere destruir la religión como sea, se ocupan cualquier argumento con tal de destruir eso. Porque, volvemos a lo mismo, cuando el ser humano, como decía el maestro del cielo, cuando el ser humano entra en crisis y todo lo material ya no le alcanza, mira para el cielo. Y si le decís que el cielo no existe, ¿para dónde se va? Entonces decía que eso es lo importante de la religión, no importa cómo sea. Lo importante es cuando el ser humano ya siente que se le acabaron todas las posibilidades materiales y Dios mío. Entonces, y creo que están tratando ellos de destruir eso. Por eso están destruyendo las religiones, están destruyendo. La cultura del desamor. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, todo el tantrismo, por ejemplo, todo el budismo tibetano es una mezcla del tantrismo hindú más el Bon tibetano. Y las enseñanzas de Buda, esa mezcla de 3 cosas. ¿Estamos? Las enseñanzas del budismo, las metodologías tántricas
y que fueron adaptadas, y el, ¿cómo se llama? Y el bon. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a construir una religión y no sé, y él dijo un par de cosas que finalmente continúa la religión, son o nuevas revelaciones, como en el caso de este sutra, que es una nueva revelación, una persona que alcanzó un estado de conciencia que es capaz de escribir estas cosas maravillosas, ¿ya? Entonces es producto de nuevas revelaciones, o que simplemente me baso en la estructura de lo que ya hay y lo voy adaptando y transformando en función de mis necesidades y en función de mi religión. ¿Estamos? Ya, entonces, y de hecho la mayoría de los textos tibetanos, no la mayoría, pero una gran parte de los textos tibetanos de estudio y de práctica son traducidos del sánscrito al tibetano. ¿No? Entonces dice, la percepción discriminativa, la base sobre la que construimos nuestros conceptos, es el origen de toda ignorancia, avidya. Pero libre de discriminación, la percepción de que no hay nada que percibir es nirvana o la liberación. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que es la percepción discriminativa? El pensamiento dual. ¿Vamos? Esta es la Loreto, esta es la Cecilia. Esta es la Cristiane, esa es la Cecilia. Esta es la Maritza, ese es el ya. ¿Estamos? Esa es la percepción discriminativa, donde yo discrimino. Esto es el vaso grande, este es el vaso chico. Esta es la cuchara, esto es el plato. Eso es pensamiento discriminativo, ¿cierto? Entonces, y eso es parte estructural de lo que es la mente. La mente como tal, ya lo que hace es dividir. Esa es la función de la mente, dividir. ¿Estamos? Entonces, y comparo. Ahí está Manas. Esto otro, me gusta, no me gusta, placer, no. Entonces dice, la percepción discriminativa, en el fondo percibir en forma separada, dicho en simple, es la base con la cual nosotros construimos nuestros conceptos. ¿Está? Porque estamos constantemente separando, eso no se ve muy. ¿Y qué es lo que es eso? El origen de toda la ignorancia. ¿Y por qué el origen de toda la ignorancia? Avidya, porque justamente nos determina una percepción separada de lo que es la unidad. Entonces, algo que es unitario en sí mismo, ya caemos en la trampa de los sentidos, donde, por un lado, a partir de discriminar, separamos y que si ya caemos en la trampa de los sentidos, color, el nombre, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la base de la ignorancia es la mente dual, el pensamiento dual que hablamos nosotros, ¿no? Que me hace sentir que tengo que lograr algo, que me hace sentir que tengo que ser algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en sí mismo no me percibo como una unidad, es solamente como conciencia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, pero libre de la discriminación, la percepción de que no hay nada que percibir es nirvana, la liberación. En el fondo, ¿qué significa eso? ¿Ya? Mira, hola Sofía. Sofía significa sabiduría. Sofía, la que está estudiando acá con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás? Mira, viene para acá el tiro. Ya. Corriendo. Sí, vamos a seguir enseñando. Ya. Chao, porque si no ¿cómo se llama? Sí, Ya. Entonces, la percepción de que no hay nada que percibir es... Ahora, ¿qué significa que no hay nada que percibir? Rompemos con el pensamiento de logro. No tengo que lograr algo, simplemente ya está, ya soy lo que soy. Entendiendo que soy Brahma, no puedo dejar de ser Brahma. Si yo pierdo la memoria y no me doy cuenta de quién soy, independiente que me acuerde o no me acuerde de quién soy, no puedo dejar de ser quién soy. ¿Estamos? Entonces, esa persona esencialmente no tiene nada que lograr, simplemente tiene que recordar lo que es. Pero no es un logro el recordar lo que uno ya es. No es un logro. Es nomás. No logré recordarme a mí mismo. Es que, independiente de que me recordara o no me recordara, siempre sigue siendo el mismo. Y de hecho los otros me siguen hablando. No sé, pues ayer yo perdí la conciencia y ustedes nos dijeron es otra persona, es otro ser humano.
nunca dejaron de percibirme, independiente que estuviera consciente o no consciente, como Andrés. ¿Estamos, no? Entonces, cuando salgo del estado y recupero la conciencia, incluso y más puedo decir, supongamos, ¿quién soy? Pero en un momento pero puedo decir quién soy en relación a un pensamiento referencial, pero no quién soy en relación a que estoy existiendo. Porque en el momento que siento que estoy existiendo, puedo preguntar quién soy. ¿Comprenden? Entonces, no necesito recordarme a mí mismo, oye, soy. Si tú me dices, ¿quién soy? Eres. Necesito decir, ¿quién soy? Eres. Entonces, no, si eres. Pero ¿quién soy? Que sabes que perdí la conciencia y no sé quién soy. Y ustedes me vuelven a decir, eres. ¿Comprenden eso, no? ¿Y por qué? Porque la mente necesita hacer referencia. Eres Andrés. Y justamente lo que no soy es Andrés. Pero bueno. Pero comprende la mecánica, la dinámica del pensamiento referencial. ¿Qué es el pensamiento referencial? Se distrae con decirlo. La percepción de que no hay nada que percibir en nirvana o liberación. Cuando me libero de la necesidad de decir soy algo o soy alguien, ya estoy liberado. ¿Queda claro, no? Sí. Ya. No voy a decir nada, ven que fácil, porque después el otro va a ser más complicado. No sé. Entonces, ¿cuál es el significado de nada percibir? Ser capaz de contemplar hombres, a las mujeres y a todas las distintas clases de apariencias y permanecer tan libres del amor o la aversión de como si no hubiéramos visto nada. Eso es lo que significa nada percibir. ¿Estamos? En el fondo, ¿cuál es el significado? Volvemos a dar cuenta de que este sutra está siempre hablando, en el fondo se pasa de largo el nombre y la forma, se pasa de largo todo lo que es pensamiento separado, más de largo. ¿Estamos? Entonces, ser capaz de contemplar a los hombres, a las mujeres y a todas las distintas clases de apariencias, porque básicamente solo existe la plena conciencia, o la conciencia, o no hablemos de conciencia, solo existe aquello, para no confundir, solo existe aquello. Y como solamente existe aquello, y aquello es la totalidad, ¿ya? No hay separación, no hay dos. ¿Me comprenden? Entonces, no hay ni amor ni desamor, no hay atracción ni rechazo, es simplemente, solamente hay aquello, solo hay aquello, o solo hay ausencia de conciencia, dicho más precisamente. Y esa ausencia de conciencia es aquello. Entonces, cuando yo les digo ausencia de conciencia, miren cómo se contraen, se le ponen todos pero punta. Porque, ¿cómo la fuente de toda la existencia es ausencia de conciencia? ¿Se dan cuenta cómo no pueden eso aceptarlo? Así saltan todos los tabulos, pam, para esto no fue artificial acá. Me pasó también cuando dijiste con el amor, porque claro, uno lo relaciona con amor, entonces yo siempre tenía esa fantasía de que no puedo amar suficiente, entonces me falta tanto, sentir tanto amor todavía que para poder llegar ahí, que y lo encontraba como una mochila gigante para mí. Claro, ahí está la fantasía de la dualidad, porque amor implica que hay desamor, que hay ausencia de esencia. El punto es que aquello que sostiene la existencia contiene ambos, la ausencia y la presencia, y esa ausencia y esa presencia permite la manifestación. Y también permite el aprendizaje, en términos de, mientras esté en el pensamiento dual, acuérdate que vas a estar, como quien dice, madurando tu propia conciencia. Entonces, en ese proceso de madurar tu propia conciencia, para finalmente trascender la conciencia y establecerse en la inconsciencia, establecerse en ese estado ausente de conciencia, porque tampoco hay inconsciencia,
en ese estado ausente de conciencia, ¿ya? Donde simplemente está la totalidad, está aquello, está todo. Para poder llegar a ese estado necesitas madurar tu propia experiencia dual. Y en ese proceso de madurar tu propia experiencia dual, necesitas la ausencia y la presencia. Entonces, la ausencia de amor, por decirlo así, te lleva a generar amor. La ausencia de paz te lleva a querer generar la paz. ¿Me explico? Entonces, qué sé yo, la ausencia de generosidad de otros te lleva a ti a generar espacio y generosidad. Y en ese ir y venir, de la dualidad, vas madurando hasta que uno te dice, ya, hasta cuando sigo en este juego, en este ping-pong, 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 ping-pong. ¿Me explico? O sea, aquí ya estamos hablando de la espiritualidad dura, como dijo Lama Taf, ¿no? The real spiritual is tough, ¿no? ¿Qué pasa, señorita? A veces no me gustó mucho eso, que fuera media pelúa la espiritualidad. No, Que quiere seguir siendo araña. ya, entonces el punto aquí estamos dando un paso más allá, en el fondo, porque incluso el amor es una expresión, te fijas, dual. Ahora, el punto interesante es que cuando aquello se manifiesta como yo, sí, esa primera expresión de aquello es amor, poder y sabiduría. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué tú dices, ay, igual tengo que abrirme el amor acá, o abrir el corazón en este caso? Pues cuando abre el corazón, el otro sale facilito. Si ustedes se dieron cuenta, ayer en un momento, cuando pasó todo lo que pasó, yo al principio estaba nervioso, estaba así como incómodo, ¿qué hago acá? Y de repente abrí el corazón, ya, entré, y empezó a pasar todo. Y todo se empezó a ordenar, pues no había un yo dirigiendo, no había un yo que quería controlar, no había alguien que quería hacer algo. Simplemente lo que estaba pasando. Y empezó a pasar lo que tenía que pasar. ¿Me explico? Entonces, cuando tú abres el corazón, la cosa fluye al tiro. Al tirito, ¿sí? ¿Ya? Porque suelta el sentimiento del logro. El sentimiento del logro es, tengo que lograr hacerlo bien, tengo que hacer, ¿me cachan? ¿Cómo entran al pensamiento dual? O sea, al soltar, se soltó y empezó la energía a fluir, empezó a pasar finalmente lo que tiene que pasar cuando uno suelta y deja que el corazón hable. ¿Comprenden? ¿Estamos? ¡Pum! Pasó. Entonces el punto es ese, que claro, el primer, como que dice, el primer impulso de la manifestación, si es poder, es sabiduría y amor, si no podría manifestarse. ¿Comprenden? Entonces todo lo que surge de ese primer impulso, como es poder, sabiduría y amor, no puede crear nada que no sea poder, sabiduría y amor. Pero como entra en el mundo relativo, va relativizando. Entonces, algunas cosas, más poder, menos poder. Imagínense que la papa tuviera el mismo poder que el acero. ¿Cómo te quedarían los dientes? ¿Cómo te quedarían los dientes? ¿Comprenden? ¿Ya? O las abejitas tuvieran el mismo poder que... Claro. Entonces, el poder, el amor y la sabiduría se van relativizando en el proceso de la manifestación. Justamente para poder crear la manifestación. Entonces, no significa y eso a nivel de forma, de materia, pero a nivel de esencia, la esencia se mantiene igual. ¿Estamos? Porque está siempre pulsando su propia realidad. El punto es que el vehículo de expresión es quien limita esa conciencia para que pueda expresarse plenamente. Entonces, lo que uno va haciendo, ya como conciencia que va madurando, va de alguna manera, y ahí está el sentido de todas estas disciplinas espirituales que tienen un marco ético. ¿Me explico, no?
en la base. Entonces, sea bueno, libérese de la negatividad, me explico, todo un marco ético. En el caso de los hindúes no se las llaman ni llamas, pero uno de esos. ¿Estamos? En el caso del yoga, y así, ¿estamos? En el caso del budista, la compasión universal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque básicamente lo que tú estás haciendo es tratar de ir acercándote a la fuente de la creación. Pero esa fuente de la creación está en ti y en tu propio corazón, está aquí en el centro del pecho, que es Atma. ¿Me explico? Entonces, por eso uno se empieza, como quien dice, a sacar toda esa tontera, a sacar, hasta que el impulso, ese primer impulso de la creación, se empieza a manifestar con mayor intensidad en tu propia realidad. ¿Estamos? Pero eso sigue siendo una etapa básica, por decirlo así, o no tan básica en relación a lo que estamos hablando nosotros aquí ya. ¿Me explico? ¿Te queda claro eso, no? Sí. ¿Ah? Es sí. como, estaba primero en kindergarten, después el colegio, y estaríamos en la universidad, y nos estaríamos por, vamos a no ser medio ridículo, pero nos estaríamos por un posgrado. ¿Me entienden? Donde muchas cosas que fueron necesarias en el kindergarten, muchas cosas que fueron necesarias en la básica, muchas cosas que fueron en la media, muchas cosas que fueron necesarias en la universidad, en el posgrado ya no tiene sentido. Y simplemente se dejan porque se va a lo esencial, a lo más, ya tienes la madurez suficiente como para poder entender ese proceso, ¿no? Un poco como hablábamos ayer, este señor que viene con toda esta parafernalia, donde tienen los asesores antes, donde le ponen platos nuevos, cubiertos nuevos, donde le ponen una cocina especial, donde le ponen, ya, no sé si lo traerán en palenquín para que no toque el piso, no sé, pero bueno, toda esa parafernalia ya es para quienes están consumidos en la ignorancia, para quienes todavía están pegados en el nombre de la forma. Pero para una persona más madura espiritualmente, tanto para quien está experimentando eso, importa un soberano rábano, como para aquel que se acerca a buscar una enseñanza con ese personaje, si supuestamente tiene el nivel de conciencia que dice tener, que por qué no, o quien sea, le va a importar un soberano rábano en el nombre de la forma. Si está pilucho, en pelota, de que si yo diciendo Om, sentado arriba de un cadáver, o está pilucho en pelota al lado del Gange diciendo Om, o está vestido de seda y que si yo sentado en un trono de oro, le va a dar lo mismo. Le va a dar un soberano rábano porque es puro nombre y pura forma, no tiene nada que ver con lo que es finalmente la esencia que está presente en todos nosotros y que esa persona tiene la capacidad de poder decir, yo te acompaño, o ni siquiera puede darle nada. Ya simplemente lo puede acompañar, y cuando llega un momento en que ya está maduro, le puede decir, así, que no, despierta, nada más, lo único que hace, despierta, desperté, eso es todo, nada más, si se fome, despierta, nada más, ¿vamos? Y se despierta, nada más puede ser una palabra, puede ser una mirada, puede ser un gesto, incluso puede ser un gesto, ¿no? Y eso, pero ¿cuándo pasa eso? Cuando por decirlo así, el fruto está maduro, ¿no? No es fácil, es muy fácil remecer un árbol y si la fruta está madura que caiga. Entonces, no es el logro no es de quien movió el árbol, el logro es del árbol que logró madurar su fruta a un punto tal en que quien la moviera o quien supiera cómo moverlo, la fruta iba a caer. ¿Comprenden? Entonces, el punto es, el maestro en ese momento lo que hace básicamente es mover el árbol, cuando se produce la comprensión final, lo que está haciendo es simplemente mover el árbol y lo que va a caer es la fruta que está madura, nada más. ¿Comprenden? Entonces, eso. Ya. Entonces, ¿cuál es el significado de nada percibir? Entonces, como decía, ser capaz de contemplar a los hombres, a las mujeres y a todas las distintas clases de apariencia y permanecer tan libres del amor o la aversión, de como si no hubiéramos visto nada. En el fondo, ¿por qué? Porque todo lo que existe,
y todo lo que existe simplemente es conciencia, no hay un pensamiento dual. Ahora, esto no significa que no haya percepción. Como les decía el otro día, todo esto es por utilería. Hay que seguir otra cosita. De organiza. Con la seguridad. Ya. ¿Me comprenden o no? El punto es que volvemos al típico ejemplo clásico del oro. Si yo tengo, ya, esa, por ejemplo, esa lamparita preciosa que tenemos acá, para hacer los puyos. Nosotros la vemos acá y vemos la forma, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasa si esto lo fundimos? ¿Qué queda? Bronce. Bronce nomás. Entonces, es simplemente el que yo me dé cuenta que es bronce no altera mi percepción de la forma. Puedo seguir viendo la forma y al mismo tiempo puedo decir es bronce. No necesito separar, fundirlo para decir que es bronce. Entonces, cuando yo entro en Samadhi, o cuando cualquiera de nosotros entramos en Samadhi, lo que hacemos es fundir transitoriamente la forma. Decimos, ¡oh! Todo es Brahman. ¡Oh! ¡Qué capos somos! Logré Samadhi. ¡Ah! ¿Ya? Y entonces nos vengan a llamar a todos los amigos que me digan, oye, logré Samadhi, ¿ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Háganse esa, háganse esa. Háganse eso. Ya. Entonces, eso es lo que pasa cuando entramos en Samadhi. Fundimos, por decirlo así transitoriamente, ¿ya? Entonces decimos, ¡oh! Es bronce. Entonces cuando salimos, a ver, ya, ¿será bronce o no? O sea, a veces podemos tener ese destello de decir, también es bronce. Pero jamás con la mente. Claro, pero una vez que ya me di cuenta y tengo la experiencia y no puedo evitar ver el bronce y también ver la forma pasa a ser irrelevante. ¿Comprenden? Entonces por eso dice, eso es lo que significa nada que percibir. En el fondo da lo mismo. Estoy ya. Y también en algún punto sutil, también deja entrever que, pues, como invitación a decir, oye, pongan la atención en el ejercicio que les di yo. ¿Recuerdan? Mira, cuando vayan caminando, cuando entren en un lugar, o cuando ganen acá y allá, pongan atención ahí y no acá. Pero con la intención de que finalmente solo es conciencia. Tanto, como decíamos, lo que percibimos como lo que no percibimos. Bien. El punto es que si uno está como loro, diciendo todo es Brahman, todo es Brahman, todo es Brahman, el loro, por mucho que repita yo soy Brahman, yo soy Brahman, yo soy Brahman, si bien es cierto, esencialmente es Brahman, no va a tener conciencia que es Brahman. Entonces, por eso es importante el trabajo que estamos haciendo, por eso es importante la meditación, por eso es importante que todavía en algún punto ilusoriamente estén atrapados en el pensamiento dual, seguir haciendo las prácticas. ¿Comprenden? Bien, llamamos percepción al proceso que se da cuando aparece ante nosotros toda clase de formas. ¿Podemos hablar de percepción cuando no aparece nada ante nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y acá están echando toda la gana en la barriga. ¿Cachan o no? Leí ahí, po. Eso está más allá de mi capacidad. Ya. Oye, demasiado. Se le cayó el cassette demasiado. Ya. Entonces, llamamos percepción al proceso que se da cuando aparece ante nosotros toda clase de forma. Entonces, ¿podemos hablar de percepción cuando no aparece nada ante nosotros? Sí, pues. Absolutamente sí, pues. Porque ¿cómo puedo percibir lo que no existe si no a través de la percepción? ¿Sí? Entonces, estoy percibiendo que tú existes y estás contenida en aquello que contiene la existencia. Por lo tanto, también puedo percibir eso.
¿Comprenden o no? Mm. Entonces tenemos asociado el conocimiento solamente al nombre y a la forma. Y también hay un no conocimiento que es igualmente valioso. La práctica. Exactamente, y la práctica. ¿Comprenden? Entonces cuando yo le decía al Jan, mira, date cuenta que hay un conocimiento y un no conocimiento. Y ambos son conocimientos. Uno es un conocimiento con forma y el otro es un conocimiento sin forma. Pon la atención en el conocimiento sin forma. Por lo tanto, sí, hay percepción. Por eso digo, aquí están tirando toda la carne a la parrilla. Entonces dice, cuando algo aparece ante nosotros, lo percibimos, pero, pregunta, cuando algo aparece ante nosotros, lo percibimos, pero ¿cómo puede haber percepción si no aparece ante nosotros nada en absoluto? Entonces dice, ahora estamos hablando de esa percepción que es independiente que exista o no exista un objeto. ¿Cachan o no? Me siento como un profesor de matemáticas, está pasando las ecuaciones en segundo grado, están todos los alumnos con cara así, ahí. ¿Aló? ¿Cachan o no? Sí, pues, lo que lo sostiene, digamos. Ya. Es que se dan cuenta cómo están tratando de estar en el pensamiento del logro, quieren lograr entender. Y no hay nada que entender. Pero bueno, ya. Entonces, es lo que estábamos hablando segundo, dice, cuando algo aparece ante nosotros lo percibimos. Lo percibimos, ¿cierto? Dice, mira, ahí hay un quesillo, una taza. Pero ¿cómo puede haber percepción si no aparece nada ante nosotros en absoluto? Si yo miro hacia el cielo y miro el cielo y no hay nubes, ¿puedo decir que estoy viendo algo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Sí, ¿por qué estás viendo? sí. El espacio, el cielo. ¿Y cómo es el espacio? Defínemelo, por favor. No puedo definirlo. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás viendo algo no puedes definirlo? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene entonces? No Entonces, tiene forma, ¿ya? pero hay una percepción de ¿De qué? ¿De qué hay? ¿Ah? no sé. O sea, yo siento, que claro, no lo veo, pero hay un sentir quizás que es un sentimiento más, algo que son, no sé, no hay nada, pero La percepción igual de que no hay. La Eso, percepción no de que hay. no hay. Pero Nada, eso po. se percibe. Eso, se Claro, percibe que no hay Que nada. no hay nada. Eso, po. Y por eso es eso. Se percibe que no hay nada. Ya, pues, entonces dice, si no aparece nada, no se respuesta. Ahora estamos hablando de esa percepción que es independiente que exista o no exista un objeto. Entonces y esa percepción es simultánea. Estoy percibiendo simultáneamente a la Cecilia que me contestó y estoy percibiendo el espacio vacío que la contiene. ¿Se dan cuenta? Sí, por eso digo, es tan obvio que ante la obviedad se le busca el ego. La vuelta y el alambicado es tan simple como eso. Dice, cuando algo aparece ante nosotros lo percibimos. Pero ¿cómo puede haber percepción si no aparece nada ante nosotros? Entonces, ahora estamos hablando de esa percepción que es independiente que exista o no exista un objeto. Entonces, cuando yo entro en Samadhi y toda la manifestación se funde, por decirlo así, o se desaparece, estoy percibiendo un estado en el cual no hay percepción. Cuando salgo del Samadhi, entro en un estado donde hay percepción. Pero resulta que en mi día a día estoy constantemente en un estado donde estoy percibiendo y no percibiendo. Y esos estados donde estoy percibiendo y no percibiendo son un estado de unidad. Que la diferencia entre uno y otro es el nombre y la forma. La presencia y la ausencia. Nada más. Hay presencia de esencia, no hay presencia de esencia. Hay presencia ya, no hay presencia ya. Hay presencia de Maritza, no hay presencia de Maritza. Y así.
¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, el sentir que solamente perciben cuando hay un objeto los lleva nuevamente al pensamiento dual, a generar una separación que finalmente no existe. Ahí viene la chaucha. ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Dice, al ser eterna la naturaleza de la percepción, continuamos percibiendo, haya o no haya objetos presentes. Y ahí da un paso mucho más aún y dice, ¡ay, qué bueno! Este verano se pasó. ¡Ay, qué bueno! Me agarro la cabeza. ¡Qué top! Me surge una profunda admiración por este caballero. No sé quién sea, pero top. Dice, ¿qué es lo que hace Atma? ¿Qué hace Atma? Ay, ¿de cuándo no sabéis nada? Esto es lo que... Ah, mira. Don Ego ganó. Ojalá que no. Ahí te de víctima. Ojalá que no. Ya, bueno. ¿Qué es lo que hace Atma? ¿Qué hace Atma? ¿Mantiene la existencia? ¿Percibe? ¿Se identifica? Genera la manifestación. Ay, me quedé en... Eso. Ninguna de las anteriores. Por lo tanto, está en igualdad de condiciones. Repetimos por... Ya. Es un espejo que siempre está proyectando luz. Siempre está proyectando luz. Luz, luz, luz. ¿Qué permite la luz? Percepción. Por lo tanto, para poder manifestarse tiene que percibir a sí mismo como lo que está manifestando. Entonces, para manifestarse como Loreto, Brahma necesita percibirse a sí mismo como Loreto. ¿Me explico? Sí. Para percibirse como, para experimentarse como taza, necesita percibirse a sí mismo como taza. Y aparte de eso está siempre, bueno, y lo que permite esa manifestación es la luz que siempre está pulsando mientras haya manifestación. ¿Comprenden? Entonces dice, al ser eterna la naturaleza de la percepción, continuamos percibiendo, haya o no haya objetos presentes. Entonces, este vacío lo percibo y estas presencias las percibo. ¿Por qué? Porque es inherente al ser en sí mismo, eso, si no, no podría haber existencia. ¿Cachan? Entonces, en el donde tú no... ¿Un samadhi? ¿Sí? Pero no tengan miedo, porque El- si tienen miedo, yo no voy a hacer ni una clase más. Se acabó. Porque no estaban entre cabros chicos acá en el colegio con, ¿cómo se llama? Con un profesor caracuete, pesado, desagradable. Piérdenle miedo a su tontera, por favor. Suelten el ego. Sí, soy tonta como la pata de la mesa, soy tonto como la pata de la mesa. ¿Y qué importa? Si son Brahman, ¿ya? Brahman está siendo tonto en este instante. El problema es Brahman, no es problema mío. Así que yo pregunto nomás. Entonces, suelten la tontera. ¿Cuál es el problema que sean tontos? ¿Hay algún problema? ¿Le ha impedido vivir hasta ahora ser tonto? No. ¿Le ha impedido vivir hasta ahora no estar iluminado? No. Entonces, ¿qué importa si es un tonto? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué juega? ¿Sí o no? Suéltense, porque lo que pasa es que, como le explicaba yo a la Maritza, ustedes abren el espacio. Ustedes van haciendo la clase. Yo simplemente ocupo los sutras como una excusa para poder responderle las preguntas que ustedes no me hacen. Pues si ustedes me hicieran esas preguntas, yo no tendría necesidad de explicarlo. Ahora, que esto es un texto maravilloso, que es súper lindo, es como una obra de arte, por decirlo así, y que yo estoy con un profesor de arte explicando, mira la Mona Lisa, o la Venus de Milo, o qué sé yo, lo que sea, es otra cosa. ¿Estamos? Pero el punto es que
el alumno que está ahí hablando, oiga, y la Mona Lisa, ¿y por qué se llama Gioconda? Ah, porque mira, papá. ¿Y qué son las no, es que resulta que ¿cómo se llama? La Provenza, que acá, que allá, papá. Y, ¿me entiendes? En la medida que vas preguntando, los alumnos se pueden ir profundizando por algo tan simple como, mira, esta es la Gioconda, ya, y esta es la Venus de Milo, ya, y esta es el que se la primavera de Botticelli, y este que se no sé cuánto, los girasoles de Van Gogh. ¿Me comprenden o no? Entonces, si ustedes pierden el miedo a su propia tontera, dicen, ya, soy tonto, ¿qué hago preguntas tontas? ¿Qué? Si en el fondo lo único que le molesta es la tontera del ego. ¿Por qué? Porque quiere ser mejor, porque quiere asegurarse, porque quiere sentirse seguro, porque quiere sentirse inteligente acá ya. Y no somos ninguna de esas tonteras, justamente lo que estamos tratando de salir de esa estupidez que nos ha perturbado la existencia, que nos ha amargado la vida y que nos ha convertido en esclavos de los demás. Y esclavos de la sociedad, esclavos de la estupidez, esclavos de nuestra propia tontera. O sea, suéltelo, ya, soy como una pata de la mesa, ¿y qué? Ya, soy una pata de la mesa que estudia Brahma. Hasta la rana está preocupada ya de estudiar acá Brahma. ¿No? Entonces, suelten eso, si finalmente lo único que les trae es sufrimiento y angustia. Estaba muerta ganas de preguntar esto, estaba muerto ganas de preguntar esto, y no me atreví. Pregunten todo lo que quieran, si yo siento que con quien más confianza tendrían que tener es conmigo. Si finalmente no los voy a juzgar, no los voy a criticar, acá ya, y si de repente les pego un chancacazo, es para que derriben una muralla que finalmente no está haciendo sufrir nada más. Entonces, como decía ayer, si de repente reciben un chancacazo, no culpen al doctor de su enfermedad. Entonces, oiga doctor, mire, sabe, el señor paciente, usted está enfermo, lo agarra coscacho. ¿Y qué le pasa? No, ¿ya? No, es que me dijo, que usted me dijo que estaba enfermo. Pucha, si yo lo único que hice fue el diagnóstico, no. ¿Por qué me agarra coscacho?